Bueno, eh, voy a leer una pequeña página del libro Geometría de las Pasiones, a ver si se ve, Geometría de las Pasiones, de Remo Bodei, donde analiza a diversos pensadores, pero en particular a Spinoza, ¿no? A Baruch Spinoza. Pero fíjense en esta, digamos, yo creo que es importante Spinoza, sobre todo para pensar en la cuestión de las pasiones, ¿no? Y entonces me parece, subrayé algunas partes y que me gustaría leerlas para que se entienda un poco la idea que él tiene de la relación entre intelecto y pasiones. O sea, lo que sería el intelecto y la razón como y el control de las pasiones, ¿no? Y entonces él dice que en las sociedades se impone por la moral o por la tradición, eh, y fíjense, dice entre paréntesis, que se vueltas institucionalmente aceptables por servomecanismos como los compromisos, los castigos y el perdón. Como que se interiorizan dentro de uno esos controles que son primero externos, ¿no? Y entran en conflicto con otras exigencias y valores. Así que las pasiones son a menudo, las pasiones son, fíjense lo que dice, a menudo son obligadas a ocultarse en la clandestinidad de la conciencia y al ocultarse generan un sentido de culpa, también generan rencores, incomodidades y disgustos, ¿no? Eh, Spinoza quiere salirse de esa lógica que sería el control, la cuestión racional y la cuestión pasional. Quiere salirse de esa lógica de control. Y fíjense lo que dice de los efectos perversos que tienen estas teorías o técnicas del control de las pasiones. Dice, en teorías que tienen exorbitantes pretensiones de control y de autocontrol, y cuando se producen esos controles, se producen apatía y aridez afectiva, esterilización mental, empobrecimiento de la experiencia, el respeto ritual por las reglas y la santificación de las usanzas. Esto, santificación de las usanzas, ¿qué quiere decir? Que todas las cosas que se fueron dando a través del tiempo y son no cuestionadas, son tomadas como así deben ser, digamos. Eso es por una parte. O por el contrario, dice, se producen trágicas antinomias entre razón y el corazón. Y por eso provocando una atracción obsesiva por la muerte y el sufrimiento, el abandono dogmático a potencias extrahumanas o a autoridades terrenales indiscutibles, la incapacidad del pensamiento crítico. Y concluye, en síntesis dice, estupidez, desgarramiento, incoherencia, resignación, irresponsabilidad y regresión a aquella zona de lo amorfo que se extiende más acá de la ley, en la reserva privada de una emotividad incomunicable o en la zona pública de la obediencia a preceptos y obligaciones que no van acompañados por alguna explicación aceptable. ¿No? Es decir, que toda esta política de control de las pasiones producen, repito, estupidez, desgarramiento, incoherencia, resignación, irresponsabilidad, y esto que me parece extraordinario, que es una especie de regresión a una zona amorfa, donde aparece todo un mundo donde no puede ser comunicado. Y en la parte pública, una obediencia casi ciega a, a todo tipo de mandatos sociales, ¿no? Pero Spinoza, fíjense lo que dice, Spinoza no pide en absoluto no pide a los individuos sacrificarse a sí mismos y a sus pasiones, ni en nombre del Estado ni en nombre de Dios. Él es defensor de la utilitas, dice, de la, ¿qué sería? Que sería la autoconservación, pero que se robustece en alegría, sociabilidad y amor intelectual a Dios. Es decir, esta parte de Spinoza, me parece a mí,
es lo que lo hace el filósofo más querido de los intelectuales así del mundo, ¿no? Porque no es solamente los otros filósofos los que lo aman, sino que lo han admirado y amado intelectuales de todas las ramas. Quizá, por ejemplo, Goethe. Decían que Goethe tenía una admiración profunda por la obra de Spinoza. Eh, ¿Pero por qué? Porque él de alguna manera reivindica la vida y reivindica a todos los seres particulares de la naturaleza e incluso el amor intelectual a Dios también. Él dice que hay que ir en contra de toda renuncia autopunitiva, pues ella impulsa hacia renunciar a renunciar a los excesivos mecanismos de control, produce una felicidad posible, ¿no? Por ejemplo, comprender las pasiones, fíjense lo que dice, comprender las pasiones, en lugar de oponerse a ellas o de reprimirlas testarudamente, significa aceptar preliminarmente la presencia de la ineliminabilidad, o sea, la imposibilidad de eliminar las pasiones, pero con una especie de actitud humilde, y que al tener esa actitud humilde, de decir, las pasiones no se pueden salir, es un poco lo que dicen los psicoanalistas con relación a los fantasmas o las fantasías fundamentales que cada uno tiene. No se trata de borrarlas del mapa, entender que son ineliminables, que no se las puede sacar, que son parte de uno, hace que uno tenga una posición humilde frente a ellas, y esto hace que uno las controle de alguna manera mejor, ¿no? Y elimina sobre todo los efectos perversos que esos mecanismos de control excesivo producen. Spinoza ha comprendido que la oposición doble, directa y frontal de razón y pasiones está generalmente destinada a deteriorar las energías del individuo y a paralizar y a desgarrar de manera permanente los actos de voluntad. Esto es, al triunfo de los deseos impotentes y contrastantes. Vuelvo a decir, este punto central, donde él va en contra de ese excesivo control de las pasiones, hace que sea uno de los filósofos más atractivos de la historia de la humanidad, de todos los tiempos, ¿no? Y porque va en contra de los deseos impotentes y contrastantes. Bueno, se lo quería decir esto.